Se trata de que continuemos ahora con la segunda parte de las presentaciones de esta tarde y lo vamos a hacer con la presentación de nuestra anfitriona o de la representante de nuestro anfitrión en la Asociación Territorio Mudéjar. Voy a contaros un poco sobre el currículum de Victoria, que es estupendo, lo voy a reducir porque tiene mucho que contar, pero básicamente Victoria Trasobares, es historiadora de arte por la Universidad de Zaragoza. Tiene el diploma de estudios avanzados en técnicas de investigación en historia del arte por la Universidad de Zaragoza y la Universidad de la Sorbona también, y es posgraduada en gestión del patrimonio cultural por la Universidad de Zaragoza. Asimismo, tiene un MBA en gestión de empresas por la Escuela de Organización Industrial. Desde el año 2000 está vinculada a la arquitectura mudéjar de Aragón hasta la actualidad, desde su participación en la elaboración del expediente para la ampliación por parte de la UNESCO de la declaración del mudéjar turolense como mudéjar de Aragón Patrimonio Mundial. También ha participado en la dirección de diferentes proyectos de gestión, como la proyección del Centro de Gestión del Mudéjar de Aragón en el Palacio Pujadas de Calatayud en el año 2003 y de manera especial desde el año 2005 en el desarrollo del Centro de Gestión de Tobet Mudéjar Patrimonio Mundial, cuyo trabajo ha derivado en la creación de la Red Territorio Mudéjar desde el año 2018, que actualmente agrupa a 37 localidades y de la cual ahora es su directora, y de la cual es su directora desde su puesta en marcha. Aparte, es una gran anfitriona. Gracias. Aprovecho para decirte, porque estamos todos encantados de estar aquí por la recepción que nos has dado, por todo lo que nos has enseñado, y ahora cuéntanos más y más a fondo sobre lo que nos has enseñado esta mañana. Vale, me voy a poner un momentito el tiempo, me voy a levantar, así no me paso, ¿vale? Pues hoy estoy muy contenta, ¿no?, de que estéis todos aquí y de que, bueno, os pueda explicar un poco lo que... Ay, perdón. Que esto se me ha metido por aquí. Es que no veo. Ahora. Y ahora tienes que poner en el bolsillo. ¿Así bien? Venga, perfecto. Voy a meter aquí en el bolsillo, ya está. Lo que os decía, pues que estoy muy contenta de que estéis aquí. Nosotros, bueno, que muy habitualmente hay una cosa que me hace siempre mucha gracia, ¿no?, que nos preguntáis que si no nos sentimos muy solos, ¿no?, aquí, porque estamos como lejos de todo. Pues no, la verdad es que puede parecerlo, pero es que, y esto es muy habitual, ¿eh? Nos dicen, te vas al pueblo, estéis tranquilos. Bueno, el estrés aquí es, bueno, no os lo podéis ni imaginar, ¿no? Vamos corriendo por el pueblo a veces que nos dicen que tenéis algo, sí, que tenemos algo, hasta luego, no te puedes parar y bueno, estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que realmente el trabajo es igual que en cualquier otro sitio. Lo que ocurre es que, pues bueno, en los sistemas de trabajo, las metodologías, un poco vas desarrollando competencias, ¿no?, que en un inicio pues ni te imaginabas que las desarrollarías, y al final forman parte, ¿no?, de lo que hacemos. Voy a centrarme un poco... mi presentación realmente, sobre todo lo que quiero centrar es por qué elegimos el tema, ¿no?, del paisaje, cuál era nuestra intención, sobre todo explicando, pues bueno, qué es Territorio Mudéjar muy brevemente para los que no nos conozcáis, no nos conocéis, y porque podamos centrar un poco las problemáticas que siempre se nos presentan en cuanto a diferentes, a la gestión, ¿no?, diaria. Y para poder explicarlo tenemos que retrotraernos a los orígenes, ¿no?, que en principio en mi caso son los del año 2000, pero que ya vienen de otros vicios cogidos de antes del 2000 y que se unieron a, pues bueno, una serie de complejidades y con los que tenemos que lidiar diariamente. Y os lo digo así, diariamente tenemos que hacer una serie de respuestas, de que ya las tenemos como muy asimiladas y muy concretas, ¿no?, pero sí que es cierto que forman parte de nuestro día a día y que, pues, buscando un poco soluciones, pues en algunos casos sí que vemos que, pues bueno, lo que son las metodologías que se aplican a la gestión de los paisajes culturales, no siendo paisaje cultural,
pero sí con una incidencia territorial muy fuerte, pues pueden ayudarnos a nosotros a, pues bueno, a dar soluciones, ¿no? Ahora mismo solamente son reflexiones porque realmente tenemos que trabajar y aprender y seguir por ahí, pero va por ahí un poco lo que yo quería contaros. Nosotros, bueno, el título de la ponencia lo habéis visto en el programa, es el valor del paisaje cultural en la gestión de un bien en serie sin plan de gestión, ¿vale? Que esa sería nuestra problemática, ¿no? Entonces, ¿cómo empieza todo? Voy a ser muy breve, pero hace falta hacerlo, ¿no? Voy a ir muy rápido en esta parte. Realmente las primeras acciones de gestión, bueno, tenemos una problemática de que es una consideración desde el punto de vista histórico-artístico relativamente joven, es decir, todo ya lo he explicado esta mañana, ¿no? Todos los estilos occidentales ya se han teorizado, el mudéjar es como una cosa que viene después, entra en unas polémicas que sobre todo están relacionadas con los ámbitos de conocimiento y con los profesionales de esos ámbitos de conocimiento y por tanto los heredamos en unas cuestiones de gestión y llegamos al año 68 hasta el año 86 y desde nuestro punto de vista empezamos con las primeras acciones de gestión, que la primera para mí claramente es que se decida desarrollar una tesis doctoral desde el ámbito universitario sobre el mudéjar con una mirada abierta, ya no solamente histórico-artística, ni histórica, ni arquitectónica, es decir, con una mirada compartida. La mirada la aporta el profesor Gonzalo Borrás, que lo hemos nombrado esta mañana, que es la persona de referencia con la que nosotros trabajamos hasta su fallecimiento en el año 2019, y él mismo ya tiene una visión de la gestión del mudéjar desde un punto de vista patrimonial, es decir, tiene muy claro que aunque está en un ámbito científico, y ya sabéis lo difícil a veces que es hacer determinadas cosas desde el plano científico aplicadas a lo que es el día a día de la realidad patrimonial, sí que ya hay unas consideraciones que consideramos que son importantísimas, ¿no? Pues como es empezar con determinadas organizaciones de simposios que serían el germen de los famosos simposios de mudéjarismo de Teruel, el germen del Centro de Estudios Mudéjares, que también terminará creándose a través del Instituto de Estudios Turolenses. Por supuesto, no puedo dejar de nombrar al profesor Esteban Sarasa porque fue director del Centro de Estudios Mudéjares durante 12 años, me parece, ¿no? 12. Entonces, quiere decir que estamos aquí muy concretamente en esas primeras acciones, ¿no? Y un primer seminario de arte aragonés. Las consecuencias de todo este trabajo son la solicitud de la declaración del año 1986 para la arquitectura mudéjar de Teruel, aunque no lo parezca. Realmente luego sí que es cierto que la evolución de esa declaración es como que genera una marca solamente, pero realmente es una repercusión de todos estos trabajos desde el año 1968. En el año 1986 se declara la arquitectura mudéjar de Teruel, solamente 4 edificios. Ya hay desde mi punto de vista, un primer error en esta declaración, en la que se declaran elementos monumentales independientes dentro de un conjunto histórico que ya tenía unas relaciones. Empieza a verse el monumento de manera separada de lo que es el contexto urbano, aunque se haga un esfuerzo en integrarlo, pero ya se van a hablar las 4 torres y la techumbre. Es decir, ya vamos a estar enumerando elementos y desvinculándolos del contexto en el que están ubicados. Y eso va a tener unas repercusiones en su gestión posterior, ¿de acuerdo? En el año 2001 se amplía, ¿vale?, a la arquitectura mudéjar de Aragón en toda su extensión. Es muy complejo, ¿vale?, porque el proceso empezó en enero del año 2000. Yo me incorporo al equipo de currantes, ya sabéis, de los becarios. Bueno, no éramos becarios, nos pagaban bien y tal, pero éramos los que nos pateamos todos los pueblos, los que íbamos con el coche de un lado para otro y demás. Y en ese año 2000, en junio del 2000, se presenta la solicitud, ¿vale?, a París. Primer error de esa solicitud, intentar pasar de 4 edificios a 162. Es un error de manual, ¿vale? Pero se hizo.
¿Por qué se presenta 162? Porque, claro, 4 años antes, me parece, en el 97, 4, ¿no? 4, se había declarado el Arampi. Entonces dijeron, hombre, ahora nosotros más, ¿vale? Bueno, fueron 1000 y pico los del Arampi, pero bueno, aquí, 753, ¿ves? Pero quiero decir, pues el Mudéjar también, ¿no? Pues 162. Por supuesto, no se, bueno, pues se tiene que subsanar. El primer error no es por el número, sino porque en la mitad de esos 162 no tenía ningún tipo de protección según la Ley de Patrimonio Cultural Aragonés del año 99, nada, y se habían metido en el expediente. ¿Qué ocurre? Bueno, pues lo solucionamos. Estas chicas tan majas que se han montado una empresa, las vamos a mandar a que nos hagan todos los expedientes. Por supuesto, ya sabéis que los hizo, ¿no? Aquí presente. Y nos hicimos pues eso, más la revisión de 700 expedientes de bien de interés cultural, conjuntos históricos, absolutamente todo, que estaban en algunos casos pendientes desde el año 1987, algunos, que se habían quedado ahí fosilizados y que nadie decía nada. Y que imaginaros, decirle a un pueblo que su torre, que todo el mundo piensa que es monumento, ¿vale? Porque nadie decía BIC ni bien de interés cultural, monumento, porque se había incoado un expediente, ¿vale? Porque se había incoado un expediente que 15 años más tarde hay un grupo aquí de gente que está diciendo que esto no debería ser BIC. Entonces, tenemos, sí, pues porque se ha perdido la integridad, se han caído la mitad de las paredes, se les ha, bueno, ha habido un proceso de degradación del edificio que ha perdido una serie de cosas. El caso es que, bueno, se resuelve, muchos de ellos se quedan en bien catalogado, que es una de las categorías que están presentes en la Ley de Patrimonio Cultural Aragonés, y se vuelven a presentar. La UNESCO dice otra vez que no, reducid por favor la lista. Y entonces se reduce a 62, de 162 a 62. De esos 62 ya anteriormente había 57, igual que antes había 157 inmuebles y 5 piezas que se consideraron de bienes muebles, pero que eran techumbres, es decir, eran elementos estructurales de los edificios, e intentaron separarlos. Ya hay otro error ahí, ya os lo imagináis, cómo vamos a separar un elemento estructural del edificio considerándolo un elemento mueble, pero se hizo. Se quedan en 62, se vuelve a revisar y se vuelve a decir que el problema principal no es el número, el problema principal es que no hay capacidad de gestión para eso, ¿vale? Tal cual. Entonces, bueno, pues se sigue valorando, hay una famosa visita, ¿no?, de una señora italiana que iba a estar en el comité en Helsinki, que siempre se habla de la visita de esta señora. Y bueno, y entonces esta señora, pues con la visita de esta señora, que yo por supuesto ya no tengo conciencia más que de lo que ya nos fueron el resultado, se decide en esa visita que van a ser 10. Con lo que ello supone, sobre todo desde el punto de vista de difusión y mediático. Y ahora os diré por qué. Esos 10 son los bueno, pues los que he estado comentando, ¿vale? Lo siento que está un poco pequeño, ¿vale? Pero estarán en Zaragoza, ¿vale? 3 edificios, las partes mudéjares de la Aljafería, las partes mudéjares del Aseo y la iglesia de San Pablo, ¿vale? En Teruel siguen siendo los 4, ¿vale? Más en el caso de la catedral, además la techumbre. Y en la zona donde nos encontramos, los que habéis visto esta mañana, ¿vale? Se serían los 10 elegidos, ¿de acuerdo? Hay mucha polémica, porque estos 10, porque tal, porque cual, pero lo verdaderamente importante es por qué se generó polémica. Y es porque, y aquí yo sí que necesitaría haber enlazado haber hecho una conexión a una página web para que lo vierais mejor, pero os lo voy a explicar y bueno, luego si queréis, como os pasaremos la presentación, pues clicáis, ¿vale?, para verlo. El problema principal es que antes de que se produjera la resolución definitiva, desde el Gobierno de Aragón de entonces, ¿vale?, entre principios del año 2001, desde la presentación de los 62 famosos y la declaración el 14 de diciembre del 2001,
se habían mandado cartas, cartelitos y placas a todos los que estaban en la lista. Todos. Y todo eso generó una problemática muy grave de asimilación de identidad con todo el mundo decía que tenía patrimonio. Sigan diciéndolo, aunque se les diga y les digas que no estáis en la lista, que no estáis, que no, que yo tengo una carta, ¿vale? Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasó con eso? Pues bueno, la dispersión es absoluta porque están absolutamente dispersos por todo Aragón. Tenemos un mapita en esa sala si alguien tiene curiosidad. Este sería un poco agrupados, ¿vale? Pero si lo vierais en grande veríais que están dispersos absolutamente por las 3 provincias. Además, la declaración, esa pretensión, no hacía una explicación coherente, por ejemplo, de la complejidad del estilo, la cronología, no es lo mismo un mudéjar del siglo XIII que un mudéjar de finales del XVI, no hablaba de las consideraciones específicas de la singularidad geográfica, no hablaba de cómo se habían ido desarrollando y cómo influía toda la parte histórica, no hablaba de todo eso, sino que simplemente decía que era un mudéjar de Aragón. Se les decía que, bueno, los logos de la UNESCO, por supuesto, en todos los carteles, para que lo sepáis, quiero decir que eso está en algunos puestos todavía y hay algunos ayuntamientos que reiterativamente, conforme se los van tirando los tractores, porque algunos están en algún ribaz y tal, vuelven a encargarlos y los vuelven a hacer, o sea, eso es veraz, ¿vale? Otros los tienen, ahora os enseñaré el estado generalizado en el que está, pero hay una visión de lo mudéjar en el territorio aragonés que se corresponde con ese error de ese año con el que tenemos que gestionar, ¿vale? Esa sería un poco la clave. Entonces, esto es Luesma, está en la zona de, bueno, es campo de Cariñena, tiene el límite con el campo de Belchite, una zona muy despoblada, 1,5 habitantes por kilómetro cuadrado, nada, no hay nadie, este pueblo está siempre, no hay nadie nunca. Bueno, nosotros hemos llegado a saltar la valla de la iglesia para entrar a ver qué hay porque necesitábamos ver una cosa y nadie ha aparecido en el pueblo. Bueno, pues este es el famoso cartel, ¿vale? Que se mandó para las carreteras, entrada y salida. Este es el estado en el que está ahora mismo. Este es el edificio mudéjar, presuntamente mudéjar. Ya veis que además tiene una consideración de lo mudéjar desde lo aragonés, esta es muy tardía, es 17 además, en fin, es una cosa que ya no podríamos llamar mudéjar, ¿vale? Pero que está ahí. Entonces, esto es la cuestión, ¿no? Entonces, bueno, después de todo esto, pues bueno, los edificios que están dentro de la Declaración de Patrimonio Mundial trabajan, seguimos, bueno, se empieza a trabajar y luego el resto pues espera a ver si alguien hace algo con sus edificios. Hay edificios monumentales muy importantes que sí que es cierto que en un primer momento deberían haber estado en la declaración, pero, o por lo menos ahora los consideramos, pero que se quedaron fuera y bueno, pues que están ahí, ¿no? Pero realmente, ¿qué pasa? Que fundamentalmente sí que se aborda unas cuestiones de conservación y de intervención, que son las que directamente lleva la Dirección General de Patrimonio y que en ese tema desde luego ninguna objeción, porque sí que se abordan determinadas acciones para tener, ¿no?, los edificios en buen estado, pero no se crea un órgano de gestión, aunque sí que se habla siempre de un órgano de gestión, pero era puramente administrativo, y nos aborda con una gestión en la que se lleve a cabo absolutamente todo, ¿no? Pues la vigilancia, la conservación, la custodia, la difusión, ¿vale? Y la participación social, ¿no? Bueno, el vínculo con la sociedad civil. En esto, pues bueno, pues algunos ayuntamientos, en este caso Tobez, pues sí que aborda por su cuenta. Es un ayuntamiento de 200 habitantes, se hace todo lo que se puede, pero llega un momento en el que se está pagando proyectos de otros pueblos, desde aquí. Entonces, aquí viene una propuesta, oye, tenemos que hacer algo porque tenemos que compartir y tal, hacemos una pequeña red, todo muy sencillito,
El tema político pues no lo impide y entonces, bueno, pues pasan 10 años, bueno, 8 años nos cuesta hasta que llegamos a septiembre del 2018 y se crea la Asociación Territorio Mudéjar. Mientras tanto, pues cambios en las leyes de régimen local, la ley de techo de gasto, bueno, todo el tema de la ley de contratos, que también cambia, sabéis, bueno, los famosos tema de Hacienda de Montoro, en fin, pues un poco todas estas cuestiones que además en el ámbito local pues son complejas de abordar rápidamente, por tanto, porque hay poco personal. Entonces, bueno, en el 2018 se consigue crear Territorio Mudéjar como... Sí, que me lo he puesto 15 minutos, sí que me quedan 5. Que voy rápida. Entonces, bueno, se crea Territorio Mudéjar, una asociación de ayuntamientos para trabajar desde el punto de vista del desarrollo local, desde una gestión óptima de los recursos patrimoniales, pero siempre enfocado al tema territorial. Y entonces, bueno, pues realmente, bueno, los que ya nos conocéis y lo hemos hablado, sobre todo abordamos un ámbito fundamentalmente de gestión, ¿vale?, de ayudar al ayuntamiento que no lo tiene a que tenga un técnico de patrimonio, que sería un poco la idea, pero que lo comparte con el resto de socios. Esa es un poco la clave. Lo que pasa es que, claro, para hacer esto y en este ámbito tenemos que llevar como doble velocidad, ¿no? Por un lado llevamos la velocidad, pues eso, pausada, de pensamiento, estratégica y demás, pero paralelamente hay que darles píldoras, ¿no?, en las que tengamos actividad constantemente sin perder el foco de la parte estratégica. Es decir, tenemos que jugar ahí a dos bandas. Bueno, pues desde el 2018 hasta el 2021 la dimensión territorial es brutal. Se empieza con 20 ayuntamientos y ahora mismo son 48 ayuntamientos socios. El año pasado perdimos uno, ¿vale? Tuvimos un balance de +8 -1, el primero, por un tema, pues bueno, no consideraban interesante lo que la entidad y entonces salió un ayuntamiento, pero bueno, la verdad es que es muy probable que paremos en 50, ¿vale? Porque, pues eso, os podéis imaginar la actividad que se lleva, ¿no? Conocimiento, custodia, tutela, conservación y difusión. Y luego, sobre todo, generar una nueva conciencia de los usos desde el asesoramiento directo a los ayuntamientos. Poco a poco se les va pidiendo que, pues bueno, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? ¿Por qué no compatibilizas los usos? ¿Por qué no? ¿No? Entonces, al principio cuesta mucho, pero luego poco a poco se va introduciendo. Lo hacemos desde 3 áreas estratégicas: la parte de I+D+ innovación, que sería la más importante y donde está el asesoramiento y desde donde creamos las redes de profesionales. Todo lo que hacemos lo comunicamos, no solamente de manera normal, ¿vale?, como todo el mundo, mediáticamente, sino que tenemos también una doble comunicación local y mediática. Por tanto, todo lo que hacemos se lo contamos primero a los habitantes de los pueblos, porque nosotros hemos llegado a estar trabajando en cosas, ir al bar y que llevemos 2 años trabajando en un proyecto y que no se hayan enterado, ¿vale?, nadie del pueblo, o que no sepan lo que hacemos, ¿no? Entonces lo hacemos también a doble velocidad, tema comunicación. Y luego invertir en personas. No hacemos inversión en cosas porque, bueno, afortunadamente todos los ayuntamientos tienen infraestructuras que lo que hacemos es proponerles que las usen de una determinada manera para que nosotros no tengamos que hacer las inversiones. Y entonces lo que hacemos es generar inversión en equipos de trabajo para poder conseguir más financiación para proyectos concretos. Esa sería un poco la vuelta. Y aquí ya viene lo importante, ¿no? El año pasado, con todo el tema del cambio de las ayudas de Patrimonio Mundial del Ministerio, yo llevaba mucho tiempo hablando con la Dirección General de Patrimonio, con los diferentes propietarios de los edificios, hablando con ellos de manera independiente, con los propietarios, con los gestores, con los ayuntamientos, con algunas personas que siempre están ahí vinculadas, como son, pues bueno, la gente local, ¿no?, que bueno, que al final hay que respetarle, que piensan que el edificio es suyo, ¿no? Y entonces hay que trabajar también con ellos, de ver cómo hacíamos para crear una estrategia entre todos los edificios que son patrimonio mundial, porque luego lo podríamos aplicar a otras cosas.
surge la oportunidad, pues la prioridad de los planes de gestión. Nosotros no empezamos por, o sea, realmente no estamos en disposición, no tenemos la competencia, es decir, la competencia para hacer eso es del Gobierno de Aragón a través de la Dirección General de Patrimonio, pero sí que planteamos empezar con el principio, es decir, empezar a ver qué hacemos, ¿vale? Reuniones sectoriales, pero de manera separada. Y ha sido bastante bien acogido. Quiero decir, pues desde Territorio Mudéjar decimos, venga, nos reunimos, Gobierno de Aragón, ¿qué tenéis que...? Dice que nosotros decimos el alabastro que hemos visto esta mañana, que hemos comentado. Bueno, no sabéis la de vueltas que ha dado el tema del alabastro. O sea, no os lo podéis imaginar. Uno lo ve, que se rompe, se lo dice a la alcaldesa tiene un concejal que conoce a la directora de Patrimonio, se lo dice en una fiesta, la directora general de Patrimonio se lo dice a un técnico, pero el técnico no sabe de qué está hablando y nada. Y finalmente me llega a mí. Me dicen, oye, que se ha caído un alabastro. Digo, sí, ya lo sé. Ya lo sé. Digo, pero claro, ¿y qué queréis que haga yo? Digo, ya lo sé. Y dice, ¿y qué hacemos? Digo, pues a ver, digo, si sé que se lo habéis dicho muchas veces el proceso, digo, pero que es que nadie lo sabe. Digo, en el ayuntamiento no saben cuál es el procedimiento. Entonces, un ejemplo, ¿no? Con la Dirección General de Patrimonio hemos hecho ya 4 mesas de trabajo y vamos a hacer un pequeño protocolo de un folio, ¿vale?, de qué hay que hacer cuando pasa algo así y de quién es la responsabilidad. Vamos a redactar el folio, lo vamos a maquetar y se lo vamos a mandar al ayuntamiento para que la secretaria o secretario lo tenga y para que el alcalde o alcaldesa lo tenga. Y entonces que sepa todos los pasos a seguir. ¿Algo tan simple como eso? Bueno, pues por fin lo hemos conseguido. Haciendo eso de esa manera no solamente nos sirve para Patrimonio Mundial, nos sirve para todos los ayuntamientos, porque realmente en la Dirección General de Patrimonio, o sea, en el Gobierno de Aragón, desde hace muchos años no hay ámbito de patrimonio mundial. En el Gobierno de Aragón no existe desde hace muchísimos años, no hay un área que se encargue de patrimonio mundial, sino que lo tratan todos los bienes como si fuera, pues eso, como el resto, ¿no?, desde un punto de vista de protección. Ya cada uno aquí podemos tener nuestras opiniones sobre esa manera de actuar, pero sí que es cierto que hay una problemática y que para los bienes de patrimonio mundial pueden actuar de oficio directamente, ya lo sabéis, los que estáis en la administración, y entonces si hubiera un protocolo específico para ese patrimonio mundial, pues sería todo como mucho más ágil y podríamos trabajar mejor. Entonces, bueno, pues cosas como esas, ¿no? Nos hemos reunido con los propietarios de todos los edificios, con los gestores y en el caso de que y con los ayuntamientos, porque sí que los ayuntamientos grandes normalmente pues no tienen competencias, ¿vale? No las tienen asignadas, pero sí que los pequeños sí que hay como más conexión, o sea, aquí y en Cervera de la Cañada, en teoría quien guarda la iglesia es la gente del pueblo y por tanto se lo piden al ayuntamiento, más que al párroco. No, porque realmente casi no lo ven. Entonces, bueno, todas esas reuniones sectoriales han derivado en, bueno, pues en pensar una serie de ámbitos de trabajo que van desde la conservación y la intervención desde los criterios hasta cosas como estrategia de digitalización, señalización, es decir, absolutamente todos los parámetros. Entonces, ¿qué nos encontramos? Y así concluyo. ¿Qué nos encontramos? Bueno, nosotros desde Territorio Mudéjar llevamos ya es la 5ª convocatoria, tenemos una herramienta muy potente que empezó un poco pues como una idea, pues ya sabéis, ¿no? Vamos a ver qué pasa, algo que, bueno, pues que yo personalmente llevaba en la cabeza y que he convertido en una herramienta nuestra, ¿no? Entonces son unas convocatorias anuales de estancias de investigación para desarrollo de proyectos piloto, es decir, un tipo de investigación específica para poder desarrollar un proyecto en pilotaje que podamos medir el impacto, ¿vale?, de esa idea. ¿Que está bien pero vemos qué tal? Pues lo guardamos, ¿vale? ¿Que está bien y vemos que tiene mucho recorrido? Si podemos, bueno, le damos una segunda convocatoria y si vemos que en esa segunda convocatoria todavía sigue, lo convertimos en proyecto estratégico de Territorio Mudéjar, es decir, le guardamos presupuesto ya en el año en cuestión. Entonces, de esos, para que veáis, empezamos en el 2019 ya a incorporar la visión compartida entre cómo se
el monumento con la arquitectura tradicional que le rodea. Empezamos simplemente con un catálogo, un inventario más bien, de elementos que se conservan en los cascos históricos alrededor del monumento que merecen ser conservados. Es individualizado, pero sí que es cierto que gracias a eso, no sé si os acordáis que esta mañana os he dicho, pues nos dimos cuenta que aquí en Tobez, por ejemplo, por poner el ejemplo, hay muchas cosas, los ladrillos de los arcos del claustro habían ido a parar a varios aleros de casas que se habían hecho en el siglo XIX. Entonces, ¿qué hemos hecho? Mediante una herramienta básica que es la de inventario, ir localizando, ir haciendo mapas dentro de cada localidad en la que tenemos localizados elementos interesantes que nos permiten hablar del monumento y en dirección contraria, es decir, empezar a conectarlo. A partir de ahí, pues hemos hecho bastantes han surgido muchos proyectos en los que hemos ido teniendo visiones parciales, a nuestra medida, por supuesto, de lo que serían paisaje urbano y paisaje natural. Os los paso rápido, ¿vale? Tenemos uno de patrimonio mudéjar y calendario agrario, en el que se trabajó con 3 localidades. Los resultados en este pues, no fueron nada bollantes y se quedó ahí en el cajón, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Este sobre urbanismo preventivo, han sido 2 convocatorias y en el que hemos trabajado hemos analizado todas las normas urbanísticas que afectan a los cascos históricos de territorio mudéjar, bueno, cascos urbanos de territorio mudéjar. En algunos casos, y os pongo el ejemplo otra vez de aquí, son las normas subsidiarias de 1986, o sea, para que veáis en qué estado estamos, pero hemos conseguido que se haga una especie de catálogo que hemos incorporado y unas recomendaciones. Entonces, a partir de ahí hemos ido incorporando un poco y la idea, hemos hecho un modelo de guía, de una especie de libro blanco, de recomendaciones para que no sea obligatorio, porque si es obligatorio ya sabéis que no lo van a hacer, pero si lo recomendamos y lo hace uno, pues luego vendrá otro, porque verá que queda bien. Entonces, partió de aquí y luego fue a la guía, al modelo de libro blanco. Luego hemos analizado las manchas verdes, ¿vale? Lo que serían los elementos vinculados con los cascos urbanos en los que conservamos tanto cultivos como ribazos pues con vegetación autóctona y que están ahí, que podrían convertirse pues bueno, en determinados mini jardines, no jardín, ¿vale? No controlado, sino poder tener las especies. De esa manera, bueno, generar un entorno más amable y que no destruyendo. Contextos sonoros, que ya iríamos a la parte emocional, utilizar el espacio y la conexión, ¿no? de paisaje sonoro, y que ahí entraríamos ya en los laboratorios creativos. Esto, por ejemplo, es la Casa de la Estanca, que es la casa del estanquero del siglo XVI, que cuida una estanca, es decir, que estuvimos con vosotros, que es un embalse artificial, pero del siglo XVI y que tiene una casa mudéjar, que era la casa que guardaba las aguas, ¿no? Y las tajaderas. Es decir, que tenemos vínculo directo con arquitectura y paisaje a través de las infraestructuras hidráulicas. Bueno, y luego ya los laboratorios creativos. Hemos empezado con las residencias artísticas con la idea de empezar a vincular cosas que no tenemos un punto de partida claro y que la única metodología que podemos seguir es la no metodología, ¿vale? Es decir, empezar a mirar desde una mirada un poco abierta, artística, para ver por dónde nos pueden llevar las cosas y ver si esas ideas luego se pueden materializar en proyectos de impacto. Y que son las 3 estancias, las 3 residencias artísticas que van en la última ponencia y que os explicaremos un poco cómo lo hemos conseguido. Creo que están vinculadas totalmente con los elementos del paisaje, con la naturaleza, pero en confluencia con el monumento o con lo que sea. Y nada, pues las conclusiones ya os las he dicho todas. Realmente lo que hacemos es trabajar en todos esos aspectos y encontrar en lo que sería la metodología de paisaje cultural soluciones a la desconexión territorial que existen entre nuestros bienes y que vamos a tener que ir trazando líneas de muchos tipos, ¿no? Pues no solamente lo que sería la evolución del propio paisaje, sino también pues, el contexto emocional, ver cómo unimos localidades que no quieren ser unidas, porque Teruel no quiere tener nada que ver con Zaragoza,
Zaragoza, Calatayud no quiere tener nada que ver con Zaragoza. Bueno, todo el mundo odia a Zaragoza, os lo digo, ¿vale? Nadie quiere a Zaragoza capital. Entonces, pero no se dan cuenta de que Calatayud hace lo mismo con su contexto, es decir, lo mismo que dice Calatayud que le hace Zaragoza, lo hace con Cervera o Tobez. Quiero decir que realmente son planos. Y ya en el caso de Teruel, pues se está en contra de todo lo que esté en la provincia de Zaragoza. Entonces, tenemos una situación, claro, tenemos una situación compleja que tenemos que unir, ¿no? Y encontrar conexiones. En este caso, estamos trabajando en Teruel con el delegado de Patrimonio, que además es laico, que no es religioso, que es el profesor de Historia del Arte, Pedro Luis Hernando, y que gracias a eso, a que tenemos un lenguaje común, pues creemos que vamos a poder avanzar en la dirección correcta, que es hablando con los propietarios. Y no decirles que se nos ha ocurrido en Zaragoza, claro. No, es broma, ¿no? La idea es que intentar líneas de conexión, que es realmente cómo se extendió además el Mudéjar. Entonces yo creo que volver esa idea histórica podría ser interesante. Así que nada, y luego pues bueno, uy, que me cargo esto. Veis las diferentes miradas sobre, esto es Tobez, pero vosotros no lo habéis visto así. Esto está visto desde una casa, la Casa de la Miel, por cierto, que tenéis ahí para probar, que se ve esta vista desde la ventana de su salón, por ejemplo, ¿no? Es decir, que la mirada desde diferentes ópticas pues cambia la visión del monumento y tenemos que verla desde ahí, ¿no? Y bueno, y Pilar García Cuetos, que me encanta esta frase, que es que el territorio es el punto de partida del hombre con su patrimonio, ¿no? El punto de encuentro, perdón, sin una valoración cultural del territorio que ponga de manifiesto la singularidad de los recursos y entienda y se extienda a la confianza de la comunidad y a su capacidad creativa, será difícil que un lugar despegue en su desarrollo económico. Es decir, que tenemos que conectar todo para que verdaderamente la gestión que estamos haciendo se convierta en algo que mantenga, ¿no? y que genere. Entonces, bueno, pues ya veis la de vueltas. Y gracias, que me he pasado.